En 1487, Miguel Ángel Buonarroti pintó los ángeles y los santos de la Capilla Sistina desnudos, porque, según él, el alma no tiene sastre que la vista. Miguel Ángel fue un escultor, pintor y arquitecto considerado uno de los más influyentes, si no el más, del Renacimiento italiano, y fue sin duda uno de los artistas más valorados del siglo XVI, incluso en vida. Pero un buen día, las personas que se reunían en esa sala, en la Capilla Sistina, decidieron que se veía mucha carne y que eso era una inmoralidad. Y en el Concilio de Trento, en 1563, establecieron que no podían mostrarse imágenes deshonestas en las iglesias. Ante esta gran polémica, el Papa Pío IV encargó lo que se llamó el imbraquetamento, que era ordenar a pintores y artistas que intervinieran en las figuras de los frescos de Miguel Ángel, pues poniendo una hojita de parra allá, unos calzones aquí, unas telas que tapasen allá donde se veía más carne de lo que ellos consideraban apropiada. Se modificó una obra maestra por una moralidad malentendida y minoritaria, que propuso imponer precisamente esa moralidad a los demás, de modo que la gente entendiera el arte bajo su punto de vista y su forma de entender la vida. Por cierto, de ese concilio también debo añadir que salió también el decreto del pecado original. Ya saben, ahora todos somos pecadores porque un grupo de hombres decidió que una mujer nos incitó al pecado. Y también, como censurar imágenes les debió parecer poco, también salió de allí una gran lista de libros prohibidos. Este fue uno de los grandes capítulos de la censura en la historia. La censura en el arte es la restricción o prohibición de la expresión artística por parte de un gobierno, de una institución, de un individuo o de un colectivo. Puede tomar muchísimas formas, como la prohibición de obras de artes, la cancelación de eventos o la presión sobre los propios artistas para que cambien su trabajo. Sin embargo, nuestra Constitución, en el artículo 20, dice lo siguiente: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Este artículo lo que dice es que reconoce y protege los derechos de los ciudadanos a expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, así como la creación literaria y artística. Es muy curioso, ¿verdad?, porque aunque se reconoce constitucionalmente el derecho a la libertad de expresión y de creación, la realidad es que si hablamos de la defensa de estos derechos en nuestro país, los últimos años están siendo cuando menos cuestionables. Si hablamos de libertad de expresión, me llegan unas vibraciones de este lado del hemiciclo. Yo creo que de la bancada de la derecha, concretamente de por ahí, me van a venir con estos temas de la censura y la libertad de expresión para hablarme de otros temas que poco tienen que ver con lo que estamos. Pero bueno, no me adelantaré y me lo guardaré para la réplica por si acaso. Ahora mismo vivimos en una época un poco extraña. Una época en la que tenemos muchísimas fuentes de acceso a la cultura, al arte, a la creación en sus distintos formatos, pero a la vez vemos que el pasado junio del año pasado, la constitución de muchos ayuntamientos y gobiernos regionales, un gran número de ayuntamientos y comunidades tomaron medidas relacionadas con la manifestación cultural que atacaba directamente a la libertad de creación. En apenas un mes, desde junio hasta agosto, en junio, julio y agosto, se cancelaron espectáculos, proyecciones, obras de teatros, muchos de ellos incluso contratados y pagados. Vivimos, como digo, una época extraña porque es una época muy ecléctica en lo que al arte se refiere. El arte en su evolución siempre ha tenido unos elementos que hacían que lo reconocieras, el Renacimiento, Barroco, o movimientos, el brutalismo, impresionismo, el dadaísmo, de estilo, lo que sea, ¿no? Sin embargo, ahora no hay un movimiento, un único paraguas que los aglutine, lo cual permite que los artistas tengan una gran libertad de exploración. Y es curioso que a la vez existe ese fenómeno de cancelación en torno al arte. Es decir, tenemos más acceso que nunca, tenemos más medios que nunca para explorar nuevas ideas, nuevos lenguajes, nuevos planteamientos y, al mismo tiempo, tenemos un crecimiento preocupante de la censura en todos los ámbitos. Una censura que se practica por usuarios de redes, por políticos, por instituciones de todo el mundo, donde a veces se exige que se retiren unos libros de una biblioteca porque no se consideran adecuados, o donde se llega a despedir a alguien por enseñar desnudos en el arte o exhibir piezas que algunas personas perciben como ofensiva o amenazante. Existe una doble moral que nos conduce a ver lo que no hay donde no hay y a no ver precisamente lo que sí hay. Esto que he dicho del despido fue una realidad, fue una profesora, y no es una exageración, fue una profesora de Florida que fue despedida de su centro escolar porque enseñó a niños de 11 y 12 años lo que se denominó como pornografía. ¡Pornografía!
a niños de 11 y 12 años. ¿Saben qué fue lo que le enseñó? El David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel, una puñetera obra maestra. O sea, probablemente la escultura más famosa de la historia. Eso, para algunas personas, es pornografía. O sea, hemos empezado hablando de Miguel Ángel, 500 años después de su Capilla Sixtina, el pobre tiene que estar tirándose los pelos. En Navarra puede parecer que somos ajenos a este fenómeno, pero en lo que llevamos de legislatura ya hemos vivido 2 episodios, probablemente más de 2, pero 2 seguro, cuestionados por un rasero moral que ve más que ver la ofensa, parece que la busca. La primera, si se acuerdan, fue con la famosa campaña de las ETS del Departamento de Salud de Navarra, donde se querían retirar vídeos porque se consideraban provocativos. No vaya a ser que la gente se pusiera a hacer el amor por las esquinas y con protección, con lo malo que es eso. El segundo fue el pasado marzo. El 12 de marzo, el artista navarro LKN salió publicado la noticia de que este artista navarro tenía que retirar anticipadamente su exposición debido al descontento de personas que, tras ver su obra, la consideró ofensiva a sus sentimientos religiosos. Estos casos muestran que no, que en Navarra no estamos exentos de estas actitudes. Vaya por delante que no vamos a decirle a ninguna entidad privada lo que tiene o lo que no tiene que hacer dentro de sus espacios. Esta moción no va de eso. Si alguno quiere justificar algún voto contrario en eso, esta moción no va de eso. En ese argumento se equivocan. No tenemos nada en contra de las gestoras privadas. Al contrario, tienen todo nuestro apoyo, ¿vale? Y simpatía. De lo que sí va esta moción es del apoyo explícito a los y las artistas navarros, reconociendo su libertad de creación y también el apoyo y simpatía hacia aquellas personas, empresas o espacios que sufren presiones para condicionar qué es lo que pueden o qué es lo que no pueden exponer en sus espacios. Advierto desde ya que me voy adelantando de temas que no sé si saldrán o no, que esa gente que defiende que ciertas formas de censura son necesarias para proteger a grupos vulnerables, tampoco me vale, porque ¿dónde está esa línea? ¿Qué es proteger a la sociedad? ¿Qué es coartar la libertad? Estamos hablando de percepciones subjetivas y ¿quién define esa línea? ¿Quién va a decidir que mis hijos no pueden ver esas obras? ¿Quién va a decir que mi hija no puede conocer el David de Miguel Ángel? Yo quiero que mi hijo aprenda que el arte tiene una capacidad de reflexión y crítica y que cumple un papel en nuestra sociedad, que desafía las normas, es cierto, que provoca debate, que genera opinión, que genera espíritu crítico, que puede explorar temas controvertidos y expresar puntos de vista alternativos, y que la censura no deja de ser una herramienta de control político, como en el caso de los ayuntamientos y comunidades que he comentado al principio, o incluso de control social, y que la riqueza está en la diversidad y no en el pensamiento único. Quiero terminar esta exposición con una reflexión de Elena Tatay, comisaria de Arte de Barcelona, maravillosa persona, que expresa estas ideas bastante mejor de lo que lo hago yo. Dice lo siguiente: muchos trabajos artísticos abordan aquello que socialmente se suele obviar o esconder, como lo abyecto, lo grotesco, o bien cuestionan lo normativo o los discursos hegemónicos, proponiendo otras experiencias y otros relatos. Si lo que la gente desea es moverse en un mundo seguro, regulado y conocido, el arte no es su territorio. El arte es el lugar en el que podemos pensar el mundo de otra manera. Es todo. Eskerrik asko.